Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Buen Dios, te suplico que tomes control, Señor, de este auditorio, de mi persona. Quiero ser instrumento tuyo, Señor, para llevar tu palabra. Sé que es un mensaje muy importante para cada uno de los varones y para el resto, Señor, de hermanas y jóvenes que están en esta noche, en esta reunión. Bendícenos a través de tu palabra, te lo suplico. Amén y amén. Esfuérzate y sé hombre. Fue la orden que el rey David le dio a su hijo Salomón. No le dijo, sé valiente, sé macho, sé bravo, sé peleonero, sé aventado. Le dijo, sé hombre. ¿Cómo le dijo? Sé hombre. Y no es que no fuera hombre Salomón, sino que debía de ser hombre en toda la extensión de la palabra. David, él estaba por morir en poco tiempo, pero que era necesario que tomara el papel que debía de ser el papel de hombre, pero de hombre de Dios, ya que en el contexto de esto vemos una serie de problemas que se suscitaron en el reino antes de que Salomón fuera puesto como un ungido del rey. Por eso le da unas recomendaciones y para poder lograr tener éxito en su reinado, y además las recomendaciones son específicas para lograr ser un verdadero hombre de Dios. En el contexto en que se desarrolla la unción para ser rey de Salomón, se da un conflicto bastante fuerte y muy serio. El hermano mayor de él había tomado el reino y se había autoproclamado rey, se había coronado y había llevado un grupo de los hombres más importantes que servían al rey David. Entre ellos, el general del ejército. Entre ellos, al sacerdote principal y otros de los principales del reino. Ya habían matado y habían celebrado cuando el rey no se da cuenta, pero acuden y llevan la noticia a la madre de Salomón, al sacerdote, y ellos recurren a poner en autos al rey. Y les recuerdan al rey que él había prometido que Salomón iba a ser el sucesor del rey. Y le dicen, Abdías se ha proclamado rey. Entonces procede el rey a hablar con Salomón, y ahí encontramos esta porción donde él le da las instrucciones, donde él lo ungen y lo proclaman rey y le da la instrucción, sé hombre. Porque lo que le viene es bien complejo. Él tiene que tomar decisiones muy fuertes con aquellos que se rebelaron contra el rey, aquellos que asumieron un papel ilegal que no había sido ordenado por el rey, y había que ser un verdadero hombre. Ser un verdadero hombre de Dios es aquel que guarda la palabra de él. Guardar la palabra, veamos el precepto, mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior. Aquí vemos nosotros el mandato que le hace el rey a Salomón, diciéndole, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos,
sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Eso es lo que hace al rey Salomón un verdadero hombre. Someterse a la autoridad, velar por el cumplimiento de la palabra, ser un verdadero reflejo de Dios en ese reinado, y eso es lo que trajo prosperidad al rey David. Y decía, guardar la palabra es un mandato o una orden que un superior hace, observar y guardar a un inferior. Aquí el rey le instruye, todavía era el rey y está dándole una orden al inferior, que era Salomón, para que cumpla los preceptos de la palabra. ¿Por qué guardar los mandamientos? Porque la palabra limpia y purifica. Y qué lindo cuando nosotros hemos experimentado el de observar la palabra, leer la palabra, cómo el Señor nos ha ido transformando, cómo el Señor ha ido cambiándonos, cómo el Señor ha ido purificando nuestras vidas. Hemos visto vidas transformadas, vidas cambiadas en una forma profunda. Nosotros mismos podemos ser o somos testimonios de ese cambio que Dios hizo a través de ese esfuerzo, a través de guardar la palabra. Cuando hemos guardado la palabra, Dios ha hecho esa obra maravillosa de limpiarnos y purificarnos. Dice el Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aquí dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero este principio y esta porción se aplica a la mujer, se aplica también a los varones adultos, porque nosotros tenemos que leer la palabra para ser guardados por ella misma. Guardar es observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. En este caso, como hijos de Dios, guardar la ley, guardar la palabra, no es opción. Guardar la palabra del Señor no es opción, es un mandato. Y nosotros, si queremos dar testimonio de nuestra conversión, de nuestra fe, tenemos que reflejar ese cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, observando nuestra conducta. Así es que el guardar la palabra trae purificación, trae limpieza a nuestra vida. Trae purificación, trae limpieza a nuestra vida. Ahí dice el ejemplo del sedazo. El sedazo es un pedazo de zaranda que se ocupa, que va quedando lo más áspero, lo que no sirve, arriba, para que eso se desecha. Y solo queda lo más delicado, lo más fino, que es lo que pasa en el sedazo. Pues nosotros, a través de la palabra también, todo eso ordinario, todo eso que nos daña, todo eso que nos lastima, todo eso el Señor lo va quitando, pero tiene que haber una actitud de parte nuestra para que ese cambio se genere en nosotros. Gracias. Observar la palabra. Estamos hablando que lo importante de observar la palabra es que nos trae bendición, nos purifica, nos cambia, y esto también lleva un reflejo a nuestra familia y a nuestra comunidad. Es importante recordar que observar la palabra trae gozo, trae regocijo, pero antes quiero mencionar qué significa observar. Observar sus estatutos y mandamientos. En el versículo, en la parte del versículo 3 al final dice,
observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Una de las definiciones para la palabra observar es ir en pos, detrás y después de algo o alguien. Es la misma palabra usada en Marcos 4:19 y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estas palabras, hoy que las estaba yo revisando, son expresiones que hace algunos años me costaba entenderlos porque son bastante apegados a principios jurídicos. Todas esas palabritas que vemos nosotros ahí son principios legales. La Biblia es uno de los libros donde está establecido con principios, decretos, leyes, estatutos, la Biblia es un libro donde están la ley que rige la vida del cristiano. Así es que es importante que nosotros conozcamos el significado de estas palabras. Y decía, sus estatutos y mandamientos, una de las definiciones para la palabra es ir en pos, detrás y después de algo o alguien. Es la misma palabra usada en Mateo. Id en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vemos el significado de estatuto. Ordenamiento eficaz para obligar. Por ejemplo, un contrato, disposición testamentaria. Régimen jurídico, el cual están sometidas las personas o las cosas en relación con nacionalidad y territorio. Los estatutos, y ustedes, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la importancia que tienen los estatutos. Cuando alguien va a crear una fundación o una asociación, tiene que formular los estatutos que van a regir, que van a normar, que van a gobernar esa organización. De igual manera, las sociedades anónimas, todas estas, una empresa, hacen esos documentos que son sus estatutos, que son las que regulan. Igual nosotros tenemos nuestros estatutos, que son los que regulan nuestra vida. En la Constitución de la República hay un artículo donde dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. De igual manera, los cristianos no podemos alegar desconocimiento de la palabra de Dios, que es la ley para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque está establecido que nosotros escudriñemos permanentemente la palabra. Si nosotros no estamos escudriñando la palabra, definitivamente estamos violando un mandato del Señor y estamos en pecado, estamos en desobediencia. Si usted no está escudriñando la palabra, si usted no ha dedicado tiempo sistemático, quiero decirles que sería interesante verlo a ustedes todos los días, dedicando tiempo para escudriñar la palabra. Y no solo usted, hacerlo con su grupo familiar. Usted quiere mantener pura la familia, usted quiere mantener limpio el hogar en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a la santidad, definitivamente que usted tiene que dedicar un tiempo a escudriñar la palabra, porque, le repito, no tenemos nosotros opción de decir, es que eso no lo conozco, es que eso no lo sabía. Nosotros tenemos que conocer de pasta a pasta nuestra Biblia. Por lo menos en un año tiene que haber leído la Biblia de 2 a 3 veces. Personalmente, y también hacerlo con la familia. ¿Y sabe por qué? Es interesante cuando nosotros vemos la gente que llega de otras religiones a evangelizarnos, con qué facilidad nosotros les abrimos la puerta y de repente nos tienen hechos nudo gordiano, hechos tortolo, no sabemos cómo contestar. Y al rato, como no estudiamos la palabra, vamos detrás de ellos con un carterón, vendiendo revistas también, por el descuido de no conocer nuestra
nuestra doctrina, nuestra palabra. Así es que esto no es una opción, es un mandato del Señor que nos da de que escudriñemos la palabra del Señor. Y aquí el mandato que le da el rey David a Salomón es claro. Y es el mismo que nos da el Señor ahora. Sé hombre. Sé hombre. Y ser verdaderamente hombre en el sentido de respetar, de conocer, de seguir los principios, preceptos y aplicar la ley de Dios a nuestra vida, aplicar la ley de Dios a nuestros hogares. Eso es ser verdaderamente hombres. El éxito del rey Salomón estribó en eso, que al principio de su reinado dependió al 100% de Dios, a grado tal que en un momento que Dios le habla, Dios le dice que ¿qué quiere? Que pida. Pero Salomón fue sabio. Pudo haber pedido una serie de cosas materiales, pedir poder, pedir riquezas, establecerse con la mayor fuerza en el reino, pero no, él fue sabio y él dijo, ¿cómo voy a gobernar este pueblo tan grande? Y le dijo, dame sabiduría. Y realmente esas son una de las peticiones que tenemos que tener nosotros, primero como hombres, porque usted como hombre tiene que tener la suficiente fuerza espiritual y moral para conducir a su familia, para conducirse fuera de la familia. Y solo lo puede hacer dependiendo del poder y la gracia del Señor Jesús. Ahora, veamos el significado de mandamiento. Mandamiento es orden de un superior a un inferior. Despacho de superior por escrito o mandato. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos ese mandamiento de Dios por escrito. Ese mandamiento está a través de la Biblia. Observar la palabra trae gozo y regocijo. Salmo 119, 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Cuando andas en los caminos de Dios, hay un gozo que es extraordinario. ¿Y por qué no decirlo más allá de lo normal? Porque dígame usted si lo que dice el autor de este salmo acerca de que gozaba más en los caminos de Dios que en las riquezas, ¿no es fuera de lo normal? Y dejen de decirme que eso es real. Hoy por la mañana me llamó un amigo, él es empresario y tiene algunas empresas en Centroamérica y unas se está ampliando en Estados Unidos. Y estábamos conversando sobre la bendición de Dios y la importancia de depender de Dios. Y yo recordé este salmo, que la mayor riqueza nuestra no está en los bienes materiales. La mayor riqueza está en tener a Cristo en nuestras vidas. Pasamos un momento muy, muy agradable, muy edificante, porque este señor me comentó de que él nació en un hogar cristiano, pero a la edad de 9 años él vio un problema bien delicado dentro de la iglesia donde acudía. Y eso hizo que él se alejara. Y hasta los 35 años él tuvo un encuentro nuevamente con el Señor. Y tuvo que ocurrir algo bien trágico para que él tuviera ese cambio. La familia de él, siendo un hombre con mucho dinero, en el terremoto murió la esposa y murieron sus 5 hijos. Esto le marcó la vida y no tenía para dónde agarrar. Y se acordó de la enseñanza que recibió de niño y volvió al Señor. Ahora le duele a él, pero dice que Dios le dio la oportunidad, hoy ha hecho su hogar, tiene su familia, tiene tres preciosos niños, pero hoy mide el valor de Dios, el valor de la familia y el valor de su riqueza. Y ha entendido que todas estas riquezas son perecederas. Nada de lo que tiene, él va a llevar.
Así como dijo Job, desnudo vine y desnudo regreso. El problema es que algunas veces nosotros agarramos llave y enfocamos nuestra atención y ponemos nuestro amor en las cosas materiales. Ahora, el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que pervierte. El dinero es necesario para que usted pueda sobrevivir, vivir cómodamente o vivir normalmente. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón en estas cosas materiales, es lo terrible. Recuerdo también yo una experiencia con un señor que estaba muriendo de cáncer. Y nos reunimos en una reunión, en una junta directiva, y decía él que él daba toda su riqueza para que pudiera obtener nuevamente la salud. Un hombre que no quiso aceptar al Señor murió. Sin embargo, sus riquezas no le sirvieron para recuperar su salud. Qué lástima que nosotros perdemos nuestra salud trabajando, luchando para hacer cosas y luego perdemos todo lo que hemos ganado para recuperar la salud. Qué tristeza. Así es que lo lindo es que nosotros como cristianos tenemos claro que somos en esta tierra peregrinos y advenedizos y de repente ya no estamos y todo lo que tenemos aquí queda. Lo que nos sirve a nosotros es todo lo que hemos cultivado para tener esa relación eterna con nuestro Señor. Ahora, observar la palabra trae libertad. Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué significa andar en libertad? La libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. En Dios tenemos la libertad que Él mismo nos da. Tenemos la libre decisión de ser libres. Usted y yo tenemos el libre albedrío. Dios no nos obliga. Usted sabe definitivamente cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Cuál es el acto espiritual? Andar en el espíritu y andar en la carne. Como dice el apóstol Pablo, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Y ya nosotros como cristianos definimos claramente esa posición. Ahora, Dios te ha dado la libertad, vivir carnalmente o vivir espiritualmente, vivir en santidad o vivir en mundanado. Ahora, Dios nos llama para vivir una vida en santidad. Santidad es totalmente diferente a vivir una vida religiosa. La religión no te salva, la religión no te cambia. Lo que te cambia a ti es la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, que rige, que gobierna y que es el centro de tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear, tenemos que buscar crecer y ser gobernados por ese poder del Espíritu de Dios. En Dios tenemos libertad, que Él mismo nos da. Tenemos la libre decisión del albedrío. La libertad es un estado o condición de quien no es esclavo. Usted y yo somos libres. Usted y yo somos libres. No somos esclavos ni del pecado ni de nadie, solo de Cristo. Somos siervos de Cristo. Cuando tú y yo andamos en los caminos de Dios, bajo los mandamientos de Él, tenemos la frente en alto. Esto significa que no hay nada que temer. Podemos llegar a ser irreprensibles. Hemos visto que guardar la palabra y observarla nos lleva a ser verdaderos hombres de Dios. Pero también es esencial y provechoso meditar en la palabra. Debemos meditar permanentemente en la palabra. ¿Qué es meditar? Meditar es aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo o discurrir sobre los medios de conocerlo o conseguirlo.
Meditar. El meditar trae crecimiento. Y por eso nosotros insistimos en que cada hogar debe tener un altar familiar. El altar familiar trae crecimiento. Trae crecimiento en cuanto a una relación con Dios. Trae crecimiento en cuanto a una relación como grupo familiar. Trae crecimiento porque esto nos ayuda también a discernir y a comportarnos correctamente donde quiera que estemos. Así es que meditar en la palabra del Señor trae crecimiento. Primera Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué este verso habla de comer? Y habla de los niños. El niño si no come, ¿qué es lo que ocurre? Se desnutre. Y posiblemente si se desnutre va quedando enano o se muere. Y eso mismo ocurre con el cristiano. Por eso es que a los grupos familiares nosotros recomendamos de que al nuevo convertido se le dé la atención adecuada, que se discipule, porque la persona que nace en una iglesia como la nuestra o nace en un grupo familiar es como un bebé que nace en un hogar. Si un bebé no come, definitivamente muere. Lo mismo una persona que nace de nuevo en una iglesia o en un grupo necesita la atención y tienen que irlo viendo crecer, hasta ubicarlo en posiciones donde pueda ser útil en la obra. Es interesante cuando uno ve lo que pasa en el hogar con los niños. Los niños, usted no lo deja después de 6 meses que haga las cosas él solo, ni un año. Llega a 10 años, a 20 años, y a veces llega hasta 40 y las mamás le dicen, y ya casados y con hijos, y cuando llega le dice a la mamá, mi niño, porque las mamás sí tratan a los hijos, mi niño, aunque ya esté profesional, de igual manera nosotros a nuestros recién convertidos tenemos que formarlos, tenemos que educarlos, hasta verlos en posiciones de liderazgo. Qué tristeza que hemos visto aquí nacer algunos cristianos, a algunos le hemos dado seguimiento, pero hay otros que no. Y eso podría llamarle yo quizás un poco de irresponsabilidad de parte de la obra, porque somos y estamos obligados a darle la instrucción, a darle el discipulado, hasta ver consolidada la formación de estos recién convertidos. B. Meditar en la palabra trae sabiduría y perfección. Trae sabiduría y perfección. 1 Timoteo 3, 14 y 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que meditar en la palabra trae sabiduría y perfección. Vamos a concluir. Primera Reyes 2:3, que es la porción que leímos, dice, guardar la palabra, vivir rectamente, andando en los caminos de Dios, meditando en su palabra, observando sus decretos y aplicando a tu vida a la manera de Dios y no a la tuya, no acomodándola a tu manera, porque la Biblia es específica de manera que está escrito en la ley. Podrás llegar a ser un verdadero hombre, un hombre como Dios quiera que seas. Así que recordemos, tenemos que guardar la palabra, tenemos que observar la palabra y tenemos que meditar sobre la palabra.
Yo creo que todos los varones que estamos aquí queremos ser exitosos en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, y queremos ser también exitosos como parejas y como padres. Así que vamos a poner de pie, vamos a orar. Y esta noche dígale al Señor, Señor, yo quiero ser un verdadero hombre para ti. Yo quiero reflejar tu amor, tu gracia, tu poder en mi familia y donde quiera que yo me desempeñe. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que me has dado de compartir este tema, Señor, tan importante en la vida de cada uno de los varones. Quizás una de las cosas que descuidamos, Señor, es nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo, el cumplimiento en obediencia a lo que nosotros estudiamos permanentemente de tu palabra. Y posiblemente esta noche tengamos que pedirte perdón, Señor, porque no estamos obedeciendo en escudriñar tu palabra, en conocer a profundidad para ser mejor hijos tuyos. Yo te pido que bendiga, Señor, a cada cabeza de hogar. Que le des sabiduría, que le des discernimiento, que, Señor, pongas en ello el deseo de buscarte, de servirte y de amarte. Bendigo, Señor, a sus hogares para que haya, Señor, una verdadera relación armónica en esas parejas, para que podamos, Señor, a través de nuestra conducta, actitud y obediencia a ti, ser reflejo tuyo en nuestras vidas para nuestros hijos.